Chicos, esta será nuestra última clase en plataforma, que será de manera virtual, debido a esta semana que tuvimos, ¿verdad? En la universidad, con esta capacitación tan importante, sobre todo para ustedes, que es la parte más primordial y principal de la universidad. Y bueno, el tema con el que cierro la materia es un tema que no está comúnmente dentro de los programas, los programas, en este caso de Teoría General del Estado, pero que es importante porque nos ayuda a retroalimentar todo en sí lo que es la carrera, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con la justificación del Estado. Desde el punto de vista general, el Estado debe de existir fundamentalmente porque su necesidad está postulada por las exigencias mismas de la naturaleza humana. El hombre es un ser lleno de perfecciones psicológicas, ontológicas y morales, pero también adolece de múltiples imperfecciones, y entre ellas se encuentra la indigencia social que lo obliga a vivir en unión con sus semejantes, porque ese es el único medio ordinario de que alcance su perfección y cumpla su personal destino. Para que esto se realice, el ser humano necesita de un conjunto de medios físicos, culturales, morales, que le ayuden a conseguir sus fines. Y esos medios son precisamente los que debe de proporcionar el Estado con su poder. El Estado está obligado a crear ineludiblemente aquellas condiciones propicias para que los hombres puedan vivir y desarrollarse. Debe fomentar el clima moral colectivo en que se realice la tranquila convivencia en el orden, en el que haya igualdad de oportunidades para que todos alcancen su perfección, y ese clima es precisamente el del bien común. El bien común, ya lo vimos en clase, que en el orden específicamente temporal es el fin esencial al que debe de ordenarse el Estado. Es la misión que está obligado a cumplir. En él se encuentra una diversidad de elementos que, siguiendo al jurista belga Jean Davin, podemos clasificar en formales y materiales. Los primeros son el orden y la paz por la justicia, la coordinación de las actividades de los particulares, la ayuda y eventualmente la suplencia de las actividades privadas que sean deficientes o falten del todo. Los segundos, es decir, los materiales, son todas las necesidades humanas que entran dentro del orden temporal. Este bien específico del Estado no es, sin embargo, un bien supremo en la jerarquía de bienes humanos. Por encima de él está el bien eterno, el fin último del hombre, al que el bien común debe de estar supeditado. Y al decir esto, no es que yo me quiera plantear resuelto y definitivamente en el plano del personalismo moderado, de la tradición aristotélica tomista. Por lo tanto, el hombre, en la plenitud de su ser, con su doble dimensión individual y social, no es un medio del que el Estado se sirve para realizar sus fines, sino un fin al que el propio Estado debe orientarse. Conforme a esto, quédense con la pregunta: ¿qué valor tiene el Estado? Tiene el valor, muchachos y muchachas, de un medio para el cumplimiento de los más altos fines humanos. Su categoría es puramente instrumental, es el auxiliar indispensable para que el hombre, haciendo uso de su autonomía ontológica, de que está dotado la libertad, alcance su perfección temporal y su último fin. La justificación moral del Estado deriva de aquí, precisamente, de que realice con máxima fidelidad el valor que aspira a encarnar. Bueno, ahora vamos a ver la importancia del Estado, o también lo podríamos entender como la importancia de ser Estado. Fíjense que esto viene sobre todo con la crisis que se ha estado viviendo alrededor del mundo, no solo en México, porque esta crisis no solo refleja que nuestra economía es débil, más débil de lo que pensábamos, sino también que nuestro Estado democrático es más débil de lo que creíamos. Un Estado democrático débil es como un cuerpo débil. No se puede plantear grandes esfuerzos y un accidente o enfermedad leve que resulte grave, porque la recuperación es lenta y la recaída es fácil. Pero, ¿sabemos qué debemos hacer para mantener el cuerpo sano? O sea, ¿qué quiero decir que el Estado es débil? ¿O por qué lo es? ¿O qué deberíamos de hacer? Ya saben que al decirles Estado me refiero tanto a las instituciones como a las políticas y normas de Estado que en conjunto definen compromisos democráticos a largo plazo. Aquí podemos encontrar de libertad, seguridad, bienestar, crecimiento económico, social, conocimiento, etcétera. Estas se distinguen de las políticas de gobierno, en que no cambian y no deberían de cambiar tampoco las políticas de gobierno, sustancialmente porque hay un cambio de gobierno. Evidentemente, en las democracias, donde las elecciones no hacen más que perpetuar
un partido en el poder, esta distinción no existe. Bueno, en estos tiempos, ¿verdad? Pero precisamente en las democracias avanzadas, la característica que prevalece es la alternancia en el poder, fruto de unas elecciones libres. Esta es su fuerza, como decía Aristóteles, el gobernante sabe que va a ser reemplazado y por tanto gobernado. En otras palabras, el gobernante sabe, o mejor dicho, debería de saber, que hay políticas de Estado que no tiene sentido cambiar, sino mejorar o si es necesario adaptar. Las democracias avanzadas también se caracterizan por la creciente importancia de las políticas del Estado. ¿Ah? Ahora bien, los gobiernos son los principales responsables de la ejecución y desarrollo de las políticas del Estado. Esto quiere decir que cada vez más la responsabilidad de los gobiernos es la ejecución y desarrollo de las políticas de Estado, lo que requieren organizaciones eficientes del Estado y políticas y decisiones gubernamentales para aplicarlas. Por lo tanto, los gobiernos deberían ser juzgados más por cómo gestionan estas políticas de Estado y menos por políticas gubernamentales al margen de ellas o que van más allá de lo que son compromisos sostenibles a largo plazo. Esto sería un Estado democrático sano, pero hay un problema propio de las democracias avanzadas en donde radica su debilidad. ¿Cuál es el problema de las democracias avanzadas? El problema está en que la competición por la alternancia política del Estado de poco sirve. Muchos de sus frutos son a largo plazo y la buena gestión de lo común apenas atrae votos. Así, los partidos preconizan las políticas diferenciadoras, tomando estas una importancia desproporcionada en el debate político y mediático, reforzando las percepciones diferenciales de los ciudadanos. Si están en el gobierno, tienden a relegar las políticas del Estado a largo plazo o en el caso de las políticas comunitarias, a presentarlas como imposiciones para no responsabilizarse y en ambos casos de los costes a corto plazo. Si están en la oposición, a menudo entorpecen la gestión de las políticas del Estado o preconizan formas insostenibles de llevarlas a cabo. Lo tremendo está en que como consecuencia, las políticas del Estado o se gestionan mal o no llegan a hacerlo. Y así los ciudadanos no solo pierden la confianza en los políticos y sus gobiernos, sino también en el Estado. Lo preocupante está que en la crisis de Estado puede ser de un gran calado. A partir de la juventud de la democracia mexicana, con su alternancia es claramente una democracia avanzada. Pero, dejando aparte la clarividencia de la transición y política, se ha hecho y se hace poco por México. Hay muchos ejemplos que les puedo citar, pero ya será que ustedes, como futuros abogados, tengan también el deber, la obligación y el amor de trabajar por hacer un mejor Estado, un mejor México. Chicos, cuídense mucho.